Usted sostiene que en la República Dominicana no hay petróleo. Recomendaron a Trujillo que utilizara ese petróleo y llegó a emplearlo para asuntos de bacheo. Se está obviando que ese combustible que está ahí debe pasar por un proceso de refinación. Se ve cómo corre con un río hacia abajo. Eso no indica que haya cantidades en condición de ser explotado y ser beneficioso para la República Dominicana. De tres factores que son importantes a la hora de la extracción del combustible fósil, como es el impacto al medio ambiente, como es el impacto social y el impacto económico. Yo he consultado muchos geólogos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la impresión que tienen sobre ese caballero no es la impresión que tiene el resto de la población dominicana. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Florentino Paredes Reyes. Él es historiador, es catedrático y sobre todo ha estudiado a fondo todo lo que tiene que ver con el petróleo en la República Dominicana y tiene una tesis que a continuación desea dar a conocer a través de este espacio, luego que estuviéramos haciendo varios reportajes acerca del petróleo en el país. Bienvenido. Muchísimas gracias y aquí estamos intentando aportar al conocimiento y sobre todo a la sociedad dominicana. Sí, así es. Usted sostiene que en la República Dominicana no hay petróleo. Exactamente. De hecho, publiqué un artículo titulado asimismo, Aquí no hay petróleo, en donde establezco cómo históricamente aquí se ha invertido recursos, tiempo en búsqueda de algo que no existe. E incluso hay otro artículo también publicado por Ubaldo Guzmán, quien establece que históricamente nosotros hemos iniciado una búsqueda incesante del petróleo. Y en ese sentido queremos aportar en esa misma línea. ¿En qué se basa para indicar que no hay petróleo en la República Dominicana? ¿Qué estudios ha realizado para que aquellos, porque el país se está abocando a una nueva legislación en la que permite la exploración de empresas extranjeras, no únicamente de empresas vinculadas al Estado, ni que hayan sido patrocinadas por el Estado? Y también tenemos reportes de que la misma refinería está aportando indicios de yacimientos notables en el país. Hay una frase que ha acuñado la escuela del determinismo histórico que establece que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Y en ese sentido, el dominicano tiene que saber que por más de 120 años aquí se ha estado invirtiendo, han venido empresas y en ese sentido los informes que han dado, todas, son referentes a que la poca cantidad que había pues fue agotada y por consiguiente pues ya no hay. Permítame iniciar diciéndole que desde el 1905, en el gobierno del presidente Carlos Morales Languasco, gobernó este país de 1903 a 1906, aquí vino una empresa de capital norteamericano, obviamente con unos contratos que ese gobierno firmó, lo que solamente en la historia se conoce como el laudo arbitrio y el modus vivendi, que se entendía era un control de las aduanas dominicanas por parte del Estado norteamericano, pero también aquí vino una empresa de capital norteamericano que duró varios años haciendo exploraciones. Primero hizo en San Pedro de Macorís y en segundo lugar en la zona de Azua, y en ninguno de los lugares explorados encontró petróleo. Posterior a eso, debemos resaltar que aquí tuvimos un gobierno de 8 años de ocupación militar norteamericana. Estamos hablando de 1916 a 1924, que solamente una persona ha escrito una obra referente a ese gobierno. Aquí casi nadie se refiere ni a lo que se hizo, ni a lo que se invirtió en cuanto a las obras que desarrolló ese gobierno, pero sobre todo en cuanto a los esfuerzos que hicieron los norteamericanos para intentar encontrar petróleo en esta isla. Y en ese sentido, desde el 1920, prácticamente hasta su salida, 1924, aquí hubieron varias empresas de capital norteamericano que también invirtieron tiempo y recursos intentando encontrar petróleo. Encontraron yacimientos de gas y escasas cantidades de petróleo en la zona de Azua. Posterior a ese gobierno, tuvimos entonces el gobierno del 24 al 30 del presidente,
me fue el nombre ahora, presidente Horacio Vázquez Lajara, gracias. Y en ese sentido, ahí vino una empresa, recuerdo que le llamaban Antilla Comercial, que la patrocinó ese gobierno también, para hacer exploraciones. No se encontró. A partir de 1930 nosotros tuvimos el gobierno de Trujillo, del 30 hasta el 61 prácticamente, pero desde el 1939, es bueno que la gente sepa, que Trujillo hizo grandes esfuerzos, primero creando compañías que eran de capital extranjero, pero que la nacionalizaron, como fue la Compañía Petrolera Dominicana, que desde el 1939 hasta el 58 pincharon todo el país intentando encontrar petróleo. En el único lugar que encontraron fue en Asua, a unos 900 pies de profundidad, y ahí se estuvo explotando esa poca cantidad de petróleo, y posteriormente se hicieron exploraciones en la región del Cibao. ¿Pero qué uso le dio Trujillo? Porque tengo entendido, y de acuerdo a lo que expresó el mismo Osiris de León, reconocido geólogo, había un contexto de incertidumbre mundial, la Segunda Guerra Mundial, y producto de esa incertidumbre le recomendaron a Trujillo que utilizara ese petróleo y llegó a emplearlo para asuntos de bacheo, para asuntos de producir también electricidad con alguna mezcla, y que utilizó ese petróleo que se observa justamente allí. Sí, el problema es que se está obviando que ese combustible que está ahí debe pasar por un proceso de refinación. Y el refinado, eso es lo que se usa ya, la parte, por así decirlo, desechable, es lo que se usa para asuntos de bacheo. Entonces, en ese sentido, ese combustible, si no pasa por ese proceso de refinación, por eso nosotros tenemos, después se creó una refinería dominicana de petróleo, porque aquí no teníamos refinería, y el poco petróleo que se extrajo de ahí, había que enviarlo a Estados Unidos a refinar y posteriormente traerlo acá para ser utilizado, lo que significó que eso era un costo por encima del que tenía comprarlo en el extranjero. Y hay que tomar eso en cuenta. Y en ese sentido, Trujillo sí le dio utilidad, pero a eso no tuvo el impacto en términos económicos que se esperaba. Primero porque nosotros, después de extraerlo, tenemos que procesarlo, y ese proceso de refinado había que hacerlo o en Venezuela o en Estados Unidos, y nos salía muy costoso. En ese sentido, eso se extrajo la poca cantidad que había ahí, que eran unos 400,000 barriles, y se dejó eso abandonado. Yo, como te dije, tengo fotos que te puedo enviar del presidente de ese entonces, Trujillo, en ese mismo lugar, junto a su hijo y otras figuras que fueron a hacer un trabajo de inspección en esa zona. Pero ¿cómo se explica que de esa época hasta ahora siga surgiendo de ese mismo pozo petróleo? Yo traje una muestra del viaje que nosotros hicimos, el doctor Cruz y Minian también tiene, como si se acabó, aún continúa emanando desde la misma zona. Esto que yo tengo aquí lo traje yo desde allá con la finalidad de que sea examinada su calidad ya más adelante, pero pude extraerlo con facilidad, o sea, solamente tomando algo plástico, un vaso más pequeño, lo introduje en el centro y lo saqué, y continuaba emergiendo, y en las imágenes que nosotros tomamos también se ve cómo corre con un río hacia abajo. Sí, recuerda que el aceite es más ligero que el agua, y el lugar en donde se extrajo la cantidad que había quedó residuo, y por consiguiente, en la medida que la presión del agua sobre la corteza terrestre presiona, pues eso va a surgir. Pero eso no indica que haya cantidades en condición de ser explotado y ser beneficioso para la República Dominicana, que también esa es la parte donde las compañías que aquí estuvieron establecieron eso. O sea, no es que no hay, el problema es que la cantidad que hay ya no es comercialmente rentable, y en segundo lugar porque no hay una cantidad que uno pueda decir que la vamos a utilizar por varios años. No sé si tú entiendes esa parte. La cantidad que era comercialmente rentable se extrajo, y lo que queda ahí, que por muchos años vamos a seguir viendo, son los residuos que ahí quedó. Pero mucha gente, cuando desconoce la parte histórica, entiende de que hay tanto que está brotando, y que por consiguiente se puede pagar a una compañía exploradora para que venga a hacer estudios en esa zona. En el caso de Pelegrín Castillo,
sostiene que en la zona de la bahía de Ocoa se hicieron investigaciones donde demuestra que a poca profundidad hay petróleo, pero al encontrarse justamente el que fue ministro de Energía y Minas en un área protegida, no se permite ni se va a permitir que esto sea explotado. Sí, pero está el tema también de la cantidad, porque por lo que ya te dije, el hecho de que haya un barril, 200 barriles, 400.000 barriles, eso no significa en términos económicos una explotación sostenible para el Estado dominicano. Y en ese sentido, hay una cantidad que en términos numéricos es ínfima en comparación con lo que se pudiese invertir a una compañía que venga a explotar ese recurso que hay ahí. Entonces, la tesis tuya es que el Estado no puede seguir patrocinando investigaciones con este fin y que debería entonces emplear esos fondos en otras cosas. Mira, si ya nosotros hemos tenido más de 20 compañías que han venido a la República Dominicana, como te dije, desde el gobierno de Carlos Morales Languasco hasta el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, 78-82, donde tuvimos una compañía canadiense, y han hecho todos los estudios de rigor. Yo creo que es por así decirlo, un exceso de positivismo nosotros seguir embarcándonos en una búsqueda innecesaria. En el caso de don Antonio Guzmán, que en paz descanse, él llegó a anunciarlo por televisión nacional de que el país tenía petróleo y se especuló también sobre si su muerte obedecía o no a ciertas presiones o injerencias extranjeras luego de haber hecho ese anuncio, y que se ha dicho también que aunque en la República Dominicana hay petróleo, no se va a explotar a menos que no sea bajo la autorización de Estados Unidos, que tiene esto alegadamente como una reserva. Mi tesis es de que si hubiese petróleo en la República Dominicana, en el gobierno de ocupación que ellos desarrollaron aquí, 1916-1924, donde trajeron una compañía, donde hicieron exploraciones, si ellos se hubiesen dado cuenta que aquí había, ya eso hubiese estado en manos de ellos. Sin embargo, ellos se fueron. Otros gobiernos, como el el presidente Trujillo, y anterior a ese, el presidente Horacio Vázquez Lajara, hicieron inversiones. Luego vino el gobierno de Balaguer, que tímidamente también invirtió. Y por último, el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, que cayó en el gancho, yo digo quizás por un tema de desconocimiento histórico, e hizo también esa inversión, e incluso llegó al extremo de ilusionar al pueblo, porque no solamente fue que se hizo el anuncio, fue que el pueblo se tiró a las calles a celebrar, porque estábamos a principios de los años 80 en una crisis de combustible a nivel mundial. Y en ese sentido, cuando el presidente de un país con un frasco como ese que tú tienes ahí, le anuncia en una cadena de radio y televisión al pueblo de que la República Dominicana tiene petróleo, eso fue un motivo de festejo en todo el pueblo nacional, porque se entendió como mucha gente entiende. Ya no vamos a invertir recursos en combustible, que yo debo destacar que solamente en el año 2005, de acuerdo al último informe que yo estuve revisando, el Estado Dominicano invertía más de 2.400 millones de dólares en compra de combustible. Imagínate tú lo que eso implica en los actuales momentos para los bolsillos del dominicano. Entonces, cuando un presidente con un frasco le presenta al pueblo de que nosotros encontramos combustible, encontramos petróleo, eso fue motivo de júbilo y por consiguiente también fue motivo de problema en términos personales para el presidente, cuando después de haber hecho ese anuncio se dio cuenta que había apuntado con carabina vacía, como se dice. O sea que lo que anunció no pudo cumplirlo, pero no solamente que no lo cumplió él, sino que no lo ha podido cumplir ninguno de los presidentes que posteriormente lo presidieron a él. Porque después de eso tuvimos a Salvador Jorge Blanco, tuvimos a Balaguer durante 10 años, tuvimos a Leonel durante 4, tuvimos a Hipólito durante 4, tuvimos a Jacobo, que fue en la transición prácticamente, sí. Jacobo tuvo un mes y algo. Pero ningún presidente después de ese anuncio
ha podido dar veracidad a eso que anunció ese presidente, por la sencilla razón, no hay. En el caso del este, observamos que Apache estuvo investigando aquí y también se ha dicho que hay una zona próxima a Higüey donde hay importantes indicios de petróleo. ¿Qué usted puede decir al respecto? Bueno, aquí tuvimos, vuelvo y reitero, Lenten Laster Company. Fue la primera empresa de capital norteamericano y fue la primera de las zonas que exploró, fue justamente esa. Y para nadie es un secreto que la modificación a nivel agropecuario de la zona este fue producto de ese gobierno norteamericano, incluyendo la producción azucarera en esa zona, que todavía en la actualidad, estamos hablando de prácticamente 100 años después, sigue siendo un bastión en términos de producción azucarera. Y en ese sentido, si ellos no encontraron y posterior a eso no se ha encontrado, vuelvo y digo, es un indicio de que o no hay o lo poco que pueda haber es simple y llanamente una cantidad que no resarciría en nada al Estado dominicano. Pero también es importante destacar algo que yo creo que se ha estado obviando de la discusión. Y está el tema de 3 factores que son importantes a la hora de la extracción del combustible fósil, como es el impacto al medio ambiente, como es el impacto social y el impacto económico. Por ejemplo, vamos a suponer que sí hay, pero ¿valdría la pena el impacto medioambiental que eso produciría en todo el este? Ahora mismo el sustento económico con la hotelería en la sociedad dominicana. Yo creo que ustedes sepan que Venezuela, uno de los grandes problemas de Venezuela no es justamente el petróleo, es la producción de alimentos. En Venezuela, por ejemplo, en el lago Maracaibo, ni siquiera hay peces. ¿Por qué? Porque el lago Maracaibo, de ahí se ha estado extrayendo durante muchos años, se ha estado perforando pozos petroleros y ahí están las compañías, muchas abandonadas y otras extrayendo petróleo. Pero como consecuencia, ahí no hay una producción pesquera que pueda sustentar la alimentación del pueblo venezolano. Y así sucede con gran parte de su territorio. Por eso tú ves los venezolanos abandonando ese país. ¿Por qué? Porque somos ricos, pero nos estamos muriendo de hambre, establecen ellos. En ese sentido, el impacto medioambiental habría que ver si vale la pena, por ejemplo, en el este, que alguien venga y diga, sí, en la zona este encontramos yacimientos, pero valdría la pena explorarlo, poniendo en riesgo el turismo, que es el sustento número 1 de la economía dominicana en estos momentos. Tendríamos también que analizar el impacto social, la movilidad que habría que hacer. Vamos a suponer que hay que desplazar todos esos hoteles, hay que destruirlos porque ya ahí las condiciones de vida van a crear muchas enfermedades por la contaminación medioambiental que se va a producir. Entonces, ¿tendría sentido movilizar todas esas poblaciones por ahí de la zona este para extraer algo que quizás no compense al Estado dominicano? Y viene entonces el tema del impacto económico. Porque no solamente es decir que tenemos, es a qué profundidad tenemos. Porque otra cosa que hay que destacar es que si el combustible fósil está a más de 3.000 metros de profundidad, el costo de extracción es más alto que lo que puede dar en términos económicos a la hora de venderlo, a la hora de comercializarlo. Por ejemplo, en Cuba hay petróleo, pero los yacimientos lo han encontrado a más de 3.000 metros de profundidad. ¿Tú sabes qué prefiere Cuba? Comprarlo a Venezuela y no sacar el que hay porque no vale la pena. El barril de petróleo está a $80. ¿Qué tú haces invirtiendo $80 en extraer un barril a 3.000 o a 10.000 metros de profundidad y luego pagar entonces para la refinación? O sea, no tiene sentido. Entonces, hay unos aspectos que en este deseo de que en la sociedad dominicana haya petróleo no se toman en cuenta y es ahí donde yo entiendo que tenemos que hacer un ejercicio crítico, pero al mismo tiempo consciente de la realidad para que no estemos ilusionando al pueblo. Bueno, esa es su posición y entiendo también que desde mi punto de vista usted ha presentado argumentos que ha de ser del interés de todos, pero cuando uno ve una posición como la de un Osiris de León, que es un geólogo que está pendiente de todas estas investigaciones, cuando uno ve una posición como la de Pelegrín Castillo, que dice que sí, que en la República Dominicana, específicamente en lo que tiene que ver con la bahía de Ocoa,
existe esa posibilidad, yo entiendo también que hay que fomentar al debate para que la conversación siga, se esté dando, porque ahora mismo tenemos nuevos instrumentos que en el pasado a lo mejor no teníamos a nivel de tecnología para justamente llegar a esa profundidad. Hay nuevas técnicas, hay nuevas herramientas y hay todo un nuevo ecosistema que se puede utilizar para seguir explorando en la República Dominicana. Es cierto lo que usted plantea con lo relativo al cuidado del medio ambiente, de si vale la pena o no, de cuál sería el impacto, de que tenemos que cuidar el turismo, pero también yo entiendo que las riquezas de una nación deben ser explotadas siempre y cuando no perjudiquen un daño medioambiental, como ocurre, por ejemplo, con la misma Barrick Gold, que por más que se diga que el beneficio, que si es una minería responsable, todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Cotuí y todo el mundo sabe lo que históricamente ha pasado en la República Dominicana. Yo lo que creo es que se debe seguir estudiando y se debe seguir explorando, no con los recursos del Estado, sino que quien venga, así como el presidente fue a Qatar, presidente Luis Abinader, y firmó una serie de documentos allí con el emir, bueno, pues entonces si ellos quieren venir a explorar con las condiciones medioambientales que la República Dominicana les ponga, que vengan y que certifiquen si ciertamente hay o no, y que puedan seguir estudiando, porque llega un momento de que así mismo como cerca de esa zona donde nosotros nos encontramos apareció ese yacimiento, pudiera existir también la posibilidad de que cerca del mar se encuentre ya algo mucho más grande que pueda ser útil para paliar el costo de los combustibles en la República Dominicana, que todos sabemos que tiene muchos derivados de costos del flete, de un montón de cosas que se adhieren a la importación de esos combustibles, y si no es tan grandísima, por lo menos que sirva para asuntos domésticos de la nación. Yo creo que el presidente Luis Abinader no cayó en el gancho que cayeron otros presidentes, y fue firmar contratos para que esas empresas exploradoras ya de antemano tengan del Estado Dominicano una paga por eso, por así decirlo, por esas exploraciones científicas que están haciendo. Entonces, si el presidente la maneja de esa forma, yo entiendo que es la más correcta. Pero caer en lo que cayeron otros presidentes de pagar hasta 50 millones de dólares en momentos en que la República Dominicana estaba atravesando por grandes crisis en términos económicos, para que empresas vinieran a explorar, para que dejaran las cosas como estaban y posteriormente se marcharan, pues yo creo que no podemos seguir cayendo en ese error que históricamente hemos caído. Y es ahí también una de las motivaciones que yo he tenido a la hora de investigar y escribir sobre este particular, de que muchas veces quienes promueven esas investigaciones son justamente personas que obedecen a intereses políticos. O sea, no son personas que están interesadas en el interés nacional, y que en algún momento dado se le ha logrado demostrar que cuando ha estado por encima del interés nacional, ellos no han prestado su servicio. Y Nuria ha hecho investigaciones con relación a eso. Y esas personas que han promovido esas exploraciones y esas investigaciones son los mismos que con otros temas se han opuesto cuando hay un beneficio para el Estado Dominicano. Entonces, ¿cómo uno, te pregunto yo, cómo uno no tener la duda de ese tipo de personas cuando dicen vamos a pagar, vamos a invertir en esto, cuando uno sabe muy bien que cuando el interés nacional ha estado en sus manos, pues ellos lo han obviado y han buscado otros intereses? Por ejemplo, Florentino, como por ejemplo, ¿pudiera mencionar algunos casos? Bueno, hubo una donación que se le iba a hacer a las aduanas dominicanas para detectar sustancias controladas, y hubo un grupo político en la República Dominicana y de esos nacionalistas, por así decirlo, que se opusieron. ¿Por qué? Porque esos equipos, esos rayos láser que se iban a entregar al Estado Dominicano eran donados, y ellos no querían que el Estado Dominicano recibiera esa donación. Ellos querían que el Estado Dominicano lo comprara. ¿Pero a quién se lo iba a comprar? A una persona que tenía un vínculo político y se logró demostrar hasta familiar con ellos. Nuria denunció eso. Pero ¿y Diósidis de León, qué tú puedes decir? Porque ya eso lo concerniente, tú estás haciendo referencia de manera indirecta a la familia Castillo, que son los que en un momento dado estaban vinculados a ese asunto del escáner.
de Osiris de León, ¿qué tú puedes decir entonces? Bueno, porque entonces si un geólogo del nivel de Osiris no tiene una credibilidad que le permita al país confiar en él, pues entonces tendríamos que revisarlo. Déjame decirte que yo he consultado muchos geólogos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la impresión que tienen sobre ese caballero no es la impresión que tiene el resto de la población dominicana. O sea, que cuestionan de manera tajante sus planteamientos. Pero eso no lo puedo hacer yo, porque yo lo que soy investigador histórico. Pero tráigame esos geólogos. Pero hay geólogos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no sé si estarán en la condición de exponerse de manera pública, pero tienen sus ataques y tienen sus diferencias muy marcadas con el señor Osiris de León. Pero yo entiendo que son cosas que también se deben hacer mediante un debate público, porque el país carece de profesionales con autoridad que den la cara ante la prensa. A veces hay muchos genios que están debajo de la cama y entonces cuando alguien hace algo, por debajo comentan, pero no dan un paso al frente. Entonces esta sociedad necesita personas que den la cara y que den el frente. ¿Para qué? Para fomentar un debate. Sí, tú dices eso, pero eso no es así por tal motivo, porque yo estudié esto y estos son los resultados de la investigación que yo desarrollé y eso no es cierto. Entonces el pueblo dominicano tiene la oportunidad de edificarse de una manera más profunda y que todo no se quede tras bastidores. Sí, pero recuérdate que de manera pública el señor Osiris de León ha tenido sus ponches y uno de ellos fue cuando pronosticó que el metro, cuando se estaba construyendo, el metro ahí desde la Generalísimo Máximo Gómez hasta la zona de Ciudad, la zona aquí prácticamente de la lotería. De la feria. De la feria, exactamente, él dijo que eso no aguantaba y que se iba a derrumbar. Y en ese momento a él se le criticó mucho porque entendían que ese planteamiento estaba totalmente errático. Y el tiempo hasta ahora, pues ha puesto en cuestionamiento su capacidad como geólogo para hacer ese tipo de análisis, ese tipo de estudio. Bueno, ahí está, pero por lo menos él está acreditado a nivel nacional e internacional, porque tengo entendido que él es consultado por agencias internacionales, por países que cada vez que ocurre alguna actividad sísmica lo invitan para investigarlo, y es un científico acreditado de primer nivel. Y yo entiendo también que él tiene una carrera dentro de la geología que nosotros tenemos que respetar, independientemente de que se haya equivocado, que no la haya pegado en un momento dado, entiendo yo. Sí, eso también entienden muchos geólogos, como ya te dije, que yo he consultado con referente a su capacidad, porque particularmente he visto algunos pronunciamientos que yo digo, pero ¿cómo? Y esto es posible. Y entonces he tenido que consultar y me han dicho, no, ese caballero tiene su facilidad expresiva, pero al mismo tiempo también tiene algunas situaciones en cuanto, por ejemplo, a conceptos que otros del área de él entienden que son erráticos. Pero ya en el caso del tema del petróleo, había que ver si no hay una emoción, había que ver si a veces nosotros nos dejamos llevar de la literatura o de la narrativa. Y en ese sentido, cuando hay un desconocimiento histórico y tú escuchas de que en Asua hay y de que brota y hay tanto que brota y tú no tienes un bagaje histórico para saber qué pasó ahí, entonces tú obviamente vas a dar crédito a esa realidad que se está presentando y que es cierto porque está ahí, porque tú la viste, la palpaste. De hecho, tú tienes una evidencia de eso. Sí. Y en ese sentido... ¿Cuánto pues usted ha visitado en el país así, como ese, de Asua y otro? No, porque realmente el más famoso por los documentales que se han hecho siempre es el de Charco Largo, como se le llama, sí. El de Asua, pero sí están los registros, por ejemplo, de que se hizo uno en el lago Enriquillo, le apodaron el Cabrito, el Mella 2, que se hizo en la zona fronteriza. Tenemos en Montecristi el Isabel, que se hizo en la época de Trujillo, en honor a Isabel Mayer, la primera gobernadora y senadora de la República Dominicana. Tenemos el Licey, que también se hizo en Santiago. De manera que ahí están todos los registros. Pero usted directamente, ¿cuánto ha visitado? No, solamente acá ese que es el más famoso, pero los otros ya, uno con la documentación, pues uno seguía. Sí, y de eso es que uno sustenta. Sí, pero también el método científico establece que uno de los principios es la observación. Claro. Y el que va y observa cómo eso está brotando, no se trata de que
de algo que tiene ya, que ese encamisaje lo terminó Trujillo. De esa época acá, uno ve y usted ve cómo él va subiendo y va subiendo. Algún uso se le debe dar. Sí, en algo se debe emplear, porque no es que es agua lo que está saliendo de ahí. Yo tengo aquí la prueba y la puedo llevar al lugar que sea. Incluso el país ha comprado petróleo, que es una de las cosas que se ha dicho, que tiene mucho azufre. El país ha comprado petróleo con más azufre que el que se ha detectado aquí en la República Dominicana. Sí, pero recuerda lo que planteábamos ahorita. Entonces no se trata de algo de que es un holograma que uno vio ahí, o un fantasma que como la leyenda de la ciguapa, sino de que uno va al lugar y uno está viendo cómo brota. Entonces, en base a eso, con algo que es tan obsoleto, ¿qué se conseguiría si se mejora un poquito más? ¿Y qué pudiéramos hacer? Porque mientras tanto estamos comprando también otras cosas para emplearla aquí hasta en el mismo bacheo. O sea, vamos a aprovechar lo que tenemos, y esa es la postura que yo tengo como director de este medio, de que lo que tengamos, explorémoslo y aprovechémoslo, pero no es que eso que está ahí es un dibujo que a mí se me antojó y yo fui con una inteligencia artificial y lo traje aquí para engañar al pueblo dominicano. No, indiscutiblemente, pero recuerda la parte que planteaba ahorita de qué cantidad hay ahí en términos de que se pueda utilizar y sea rentable para el Estado dominicano. Y también eso hay que contemplarlo y uno tiene que analizarlo. Claro, yo lo que creo que la mesa está servida para el debate, así como tú te expresaste libremente, así mismo también que vengan otros que a lo mejor tengan más información al respecto. Te digo también que, por ejemplo, en una oportunidad, el señor Casals, el padre de Pedro Manuel Casals, hay un titular de prensa que data, que dice que de allí, por ejemplo, para la CDS llegaron a utilizar 1.440 barriles de petróleo, de ese que estaba ahí en Asua, de ese que yo traje aquí también que traje aquí un poquito de ese que logré colectar allá. Y eso fue en mayo del año 1977. Todavía ya habían compañías, como te dije, la Malena Oil Company, que ya fue de las últimas que estuvo operando ahí, y de seguro que quizás quedaban más residuos que lo que quedan ahora. Pero es interesante lo que tú planteas, el debate, de que se analice, pero que también se haga un estudio serio, y sobre todo haya un debate coherente, porque planteo y mantengo mi posición de que hay que ver si la cantidad que hay ahí te da a ti, por ejemplo, para tú llenar un galón y mostrarlo a los demás, pero hay que ver si se puede utilizar para bachear, qué sé yo, 1 kilómetro o 10 kilómetros de calle. Y es ahí donde entiendo yo hay que analizar. Exactamente, que hay que hacer el análisis de manera más profunda. De acuerdo. Bueno, Florentino, te agradezco. Florentino Paredes Reyes, catedrático, historiador, articulista. Labora también en el periódico El Nuevo Diario, que tiene su postura. Escribo para él. Escribe para el periódico El Nuevo Diario, que tiene su postura de que no hay la cantidad necesaria para la explotación, pero de que hay, pues hay. De eso estamos claros y ahí está la evidencia. Ahí está. Gracias, Florentino. Gracias a ti por la oportunidad. Venir al espacio y sobre todo por mostrar el interés de acudir a exponer tu punto de vista. Gracias a ti por la oportunidad. Claro. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye. Regresa el exitoso espectáculo de comedia El Dominicano es un chiste, el sábado 29 de marzo en el Lehman Center, con la actuación especial de Felipe Polanco Boruga, Joaquín Victoria, Jochi Santos, Irving Alberti y la participación especial de Nani Peña. El Dominicano es un chiste. Boletos en lehmancenter.org. Información al 718-960-8835. Produce Raposo Events.